Hoy continuamos con las clases de teorías de la evolución. Vamos a trabajar con las teorías propuestas por Lamarck y por Darwin. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, fue un hombre adelantado a su época. Planteó a comienzos del siglo XIX en su libro Filosofía de la Zoología que los organismos no son estáticos, sino que cambian de acuerdo con el ambiente. Para eso, planteó dos leyes. La ley del uso o desuso, la cual señala que el uso o desuso de ciertas estructuras pueden causar su agrandamiento o encogimiento, y la ley de la herencia de los caracteres adquiridos, la cual señala que una vez que se ha adquirido una característica específica, pasa a sus descendientes. Como consecuencia de estas leyes, las especies debían cambiar de forma definitiva al interactuar con su medio ambiente. Para ello, usó como ejemplo la gran cantidad de variedades de plantas y animales que el hombre ha desarrollado para su beneficio, la presencia de estructuras vestigiales en los animales y la presencia de estructuras en los embriones que no tienen contraparte en los adultos. Por lo tanto, debían ser reminiscencias de estructuras dejadas en el pasado evolutivo de la especie. La teoría de Lamarck originó mucha controversia como consecuencia de su abierto antagonismo a la posición fijista de la Iglesia, y fue olvidada hasta mediados del siglo XIX, cuando fue redescubierta. Charles Darwin trató de refutarla, pero debió admitir que la relación entre el ambiente y la presencia de ciertas características funcionales era cierta de alguna forma. Además, era la única teoría para ese momento que planteaba de una forma más o menos lógica el mecanismo de herencia de caracteres, no comprendido en ese momento. Aunque la teoría de Lamarck fue adelantada para su época, la ley de la herencia de los caracteres adquiridos fue sometida a una prueba la cual no pasó. Si se cortaba la cola a un grupo de ratones blancos, una generación tras otra, según esta ley, en algún momento los descendientes debían nacer sin cola, pero eso nunca sucedió. Por tal motivo fue rechazada. A mediados del siglo XIX, un naturalista británico cambiaría la visión del hombre acerca de sí mismo y del mundo. Este fue el joven Charles Darwin, el cual a sus 22 años emprendió un viaje de 5 años por las costas de América del Sur y numerosas islas del Océano Pacífico, en el emblemático barco de investigación Beagle. Darwin estudió y clasificó muchos tipos de plantas y animales, pero le llamó la atención específicamente los pinzones que se encontraban en las Islas Galápagos. Aunque eran similares entre ellos y a los de tierra firme, no eran iguales. Estas diferencias, justificaría luego Darwin, se relacionaban con el medio ambiente donde se hallaban las aves. Dedujo correctamente 13 especies de pinzones que se encontraban en las diferentes islas y se habían originado de tierra firme. Creía que entre los individuos de una misma especie habían pequeñas variaciones que los hacían un poco más apto o no a su nuevo medio, y aplicaba la supervivencia del más fuerte, por lo que actuaba la selección natural. Solo los más adecuados sobrevivían. También supuso correctamente que las variaciones no eran originadas por el ambiente, sino que estaban presentes en el individuo y en su entorno. Como resultado de sus estudios, en 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies,
donde plantea que todos los seres vivos evolucionan hacia formas más ajustadas, aptas, de acuerdo con su medio ambiente. Y se puede resumir su propuesta en los siguientes puntos. El número de especies cambia, no es fijo. Toda forma de vida existe y lucha para reproducirse y dejar la mayor cantidad de descendencia posible. En esta lucha, los individuos menos aptos son eliminados a favor de los más aptos, es decir, se aplica la selección natural. Los procesos anteriores suceden en periodos de tiempo muy largos, por lo que no pueden ser observados a simple vista. Y las variaciones que favorecen o no a la supervivencia son al azar y no determinadas por Dios. Basándose en sus estudios, también llegó a la conclusión de que el hombre mismo se veía afectado como cualquier otro organismo, así que también había evolucionado. Y tomando en cuenta las semejanzas fisionómicas, dedujo que lo había hecho del mono. Esta afirmación causó un gran revuelo al relacionar al hombre con los animales. Su teoría originó un gran impacto al contradecir abiertamente a la Iglesia, y se le criticó por no poder explicar el origen de las variaciones individuales. Pero su enfoque acerca de las fuerzas que hacen que las especies evolucionen fue acertado y en muchos aspectos aún siguen aplicando algunos. Las diferencias entre la teoría propuesta por Lamarck y la teoría propuesta por Darwin se puede explicar a través del ejemplo de las jirafas. Lamarck creía que las jirafas provenían de un animal de cuello corto, pero el hecho de estirar continuamente su cuello para alcanzar su alimento, que eran las hojas que se encontraban en la copa de los árboles, lo llevó a procrear hijos de cuellos cada vez más largos, y transmitían este carácter de generación en generación, hasta quedar solo las jirafas de cuello largo. Darwin, por su parte, planteaba que existían dos tipos de jirafa, las jirafas de cuello corto y las jirafas de cuello largo. Las jirafas de cuello largo se alimentaban muy fácilmente estirando su cuello de las hojas que están en la copa de los árboles. Las jirafas de cuello corto no lograron adaptarse a otro tipo de alimento y al no lograr alcanzar el alimento de las hojas que estaban en la copa de los árboles, estas fallecían y se fueron extinguiendo y solamente sobrevivieron las jirafas de cuello largo, es decir, sobrevivieron las más aptas. Por esta razón, el ejemplo más lógico para explicar el cuello largo de las jirafas es la teoría de Darwin, donde sobreviven los más aptos.